pues es muy prometedor. Y creo que esa es la promesa hoy de la inteligencia artificial. Y sin duda es una transición inevitable. Estamos pasando un ecosistema actual impregnado por la inteligencia artificial. Podemos utilizar o acelerar procesos que antes nos tomaba mucho tiempo, pero pues sin duda hay que querer. Ese es el primer limitante, porque lo mismo se dijo que cuando todos tuviésemos internet, todos íbamos a ser muy inteligentes, y pues vemos que hoy no pasa eso. Pues digamos que vamos a estar perdidos en un mundo donde cada vez nos van a meter eso por todos lados. Los hospitales cada vez van a venderse más herramientas que nos pueden acompañar en la consulta, en la interpretación de imágenes. Entonces, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de UroConnect. Hoy vamos a hablar de un tema que ya dejó de ser futuro definitivamente y se volvió el día a día, que es la inteligencia artificial en la urología. Pero queremos hablar de una forma útil, aterrizada, no desde la idea de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar como urólogos, sino de una pregunta mucho más práctica, y es ¿cómo me va a ayudar realmente en el día a día? ¿Qué herramientas vale la pena usar? ¿Qué buscadores sirven? ¿Qué beneficios tiene? Y sobre todo, ¿cuáles son sus límites? Y cómo incorporarlas sin perder un criterio médico. Y para hablar de este tema, me acompaña un experto en inteligencia artificial, el doctor Juan David Iregui. Él es urólogo de la Universidad Javeriana y actualmente vive en Cali y nos acompaña hoy de forma virtual. Entonces, quiero darle la bienvenida al doctor Juan David. De verdad, muchísimas gracias, Juanda, por este espacio, por acompañarnos y por todo el trámite virtual. Entonces, bienvenido, Juan David, a este episodio de UroConnect. Santiago, muchísimas gracias a ti, a la Sociedad Colombiana de Urología, a todos los organizadores de este evento digital, que sin duda es un hito en la comunicación porque tiene un alcance enorme, y pues lo personal yo he disfrutado mucho viendo los capítulos. Bueno, hacer una salvedad que ahorita vivo en la ciudad de Barranquilla. ¡Ay, perdón! Está bien equivocarnos, es Barranquilla. Perdón, es Barranquilla. Y bueno, nada, espero Por eso vi el abanico ahí en el techo. ya en este tiempo, en estos minutos, pues poder conversar de un tema que realmente me apasiona, y me parece que es muy importante que lo tengamos más o menos claro todos. Perfecto. Y ya entrando en el tema entonces, Juan David, ¿por qué crees que la inteligencia artificial se volvió un tema que el urólogo no puede ignorar? Bueno, pues yo siempre empiezo preguntando qué opinamos o qué pensamos de recuperar fácilmente 2 horas del día, tanto en la parte de atención clínica como en las descripciones, en la investigación, bueno, en los diferentes entornos en los que nos movamos. Si pudiéramos recuperar 2 horas para nosotros, para nuestros hobbies, para nuestra familia, pues es muy prometedor. Y creo que esa es la promesa hoy de la inteligencia artificial. Y sin duda es una transición inevitable. Estamos pasando un ecosistema actual impregnado por la inteligencia artificial. Y realmente, como mensaje principal, y que será el hilo conductor de esta conversación, pues es que la inteligencia artificial realmente viene a hacer una sinergia con nosotros, a ser un ayudante, a hacernos mejores urólogos y quizás mejores personas, como lo podremos concluir al final, según una posición personal que tengo al respecto. Interesante, sí, de acuerdo. Y si aterrizamos esto, digamos, ya a la práctica del urólogo como tal, pues cuando un urólogo dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿O para qué me va a servir? ¿O cómo lo puedo usar? ¿En qué tareas concretas nos va a ayudar la inteligencia artificial a los urólogos? Perfecto, pues yo creo que nos puede servir desde varios puntos de vista. Una primera aproximación, o como yo lo entiendo, puede ser verlo como un copiloto cognitivo, que no se trata solo de ver la inteligencia artificial como un repositorio de respuestas y de pronto preguntas vagas, sino de ser un copiloto cognitivo que nos puede ayudar a estructurar realmente una estrategia muy eficiente para mejorar, para estar más al día. Puede ayudarnos a crear un ecosistema tecnológico que no dependamos de una única plataforma, aprender a utilizar varias plataformas, desde luego viendo el lado positivo o las ventajas o desventajas, por supuesto, que puede tener cada una,
pero lo importante es que entendamos, que las conozcamos y empecemos a ver eso como un ecosistema que está girando alrededor de nosotros, en las bandas que utilizamos para monitorear nuestra salud, nuestros relojes inteligentes, bueno, la forma en que escuchamos música. Yo realmente creo que hay que empezar a verlo de esa forma, como un ecosistema, buscando los beneficios todo el tiempo, pues para nosotros y pues para nuestros pacientes, sin duda. Claro, de acuerdo. Y hablando ya, digamos, en el tema en cuanto a buscadores y herramientas, ¿qué herramientas vale la pena usar? Bueno, esta es una pregunta bastante ambiciosa. Yo la primera invitación que hago es que conozcamos las diferentes, o sea, que las conozcamos, muchas las podemos conocer, digamos, de forma suficiente en sus versiones de no pago, gratis, y vamos conociendo las ventajas como las respuestas o el ecosistema mismo de inteligencia generativa que vayamos a utilizar, del LLM, como se llama técnicamente, se acomoda más a nuestras necesidades. Yo sin duda pienso que tenemos que hacer como una separación para qué las queremos, que seguramente lo hablaremos más adelante. Exacto. Yo pienso que todo el ecosistema, toda la suite, si se quiere llamar así, de Google, que tiene Gemini y Notebook LM, que para mí es excepcional y de lejos la mejor en muchos aspectos. Sí. Pero si queremos ir un poco más allá, queremos empezar a hacer flujos de trabajo, empezamos a utilizar el cowork, pues Cloud también es una herramienta que tenemos que empezar a utilizar porque realmente nos va a facilitar y nos va a automatizar tareas que suelen ser muy desgastantes. Ahorita les contaré un ejemplo, o bueno, se los cuento de una vez. Si yo necesito revisar una página donde tengo muchísimos datos y yo necesito actualizar esa tabla de Excel o en un Google Sheets o como sea, periódicamente, yo puedo automatizar para que todos los días a las 7 de la mañana la tabla se me actualice basado en la información de la página web. Eso nos teníamos que hacerlo hasta hace poco, nos tocaba hacerlo a nosotros, sentarnos, revisar la página. Hoy por la mañana me despierto y eso está actualizado y eso me ahorra montones de tiempo y hace que mi trabajo sea más eficiente. Entonces, ese es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. Sí. Ya conociendo, digamos, existen muchísimas y ustedes si navegan por las redes sociales ven que hay un montón de herramientas que se venden, que te permiten inclusive o te ofrecen o la promesa es hacer una revisión sistemática en 20 minutos. Bueno, hay que ver todo eso con cuidado, pero ya existen esas herramientas y cada vez se están puliendo más. Y hay que verificar siempre el origen de esas propuestas o de esas promociones, porque muchas veces pueden ser links maliciosos que quieren robar nuestra información, nuestro dinero. He conocido muchos amigos que pagan anualidades de cosas que no son nada serio. Pero digamos que si vemos Perplexity, Consensus, Licit, hay lo que se llama AnswerDisk, que me ha parecido interesante, nos permiten hacer búsquedas que se pueden reproducir, inclusive pueden darnos estrategias de búsqueda que podemos reproducir y la información es confiable, pero pues desde luego la invitación siempre es a verificar pues sobre todo las citaciones y las referencias que nos ponen. Pero realmente lo podemos resumir en que eso democratiza el tiempo, podemos utilizar o acelerar procesos que antes nos tomaba mucho tiempo, pero pues sin duda hay que querer. Ese es el primer limitante, porque lo mismo se dijo que cuando todos tuviésemos internet, todos íbamos a ser muy inteligentes y pues vemos que hoy no pasa eso. Lo mismo, la inteligencia artificial solo va a mejorar el rendimiento de las personas que tengan la disposición y las ganas. Y creo que esa es una de las invitaciones de fondo. Tenemos que tener el conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente, partiendo de ahí, pues eso claramente no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Y Juan, nosotros como urólogos y como docentes algunos, pues digamos que vamos a requerir la ayuda de la inteligencia artificial de pronto para buscar artículos académicos, como docentes para ayudarnos a dar una clase o para hacer una revisión de tema. Entonces, creo que también es importante saber que no nos podemos quedar con una sola herramienta, sino que obviamente hay muchas herramientas para, digamos, el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento más a fondo de las herramientas que probablemente no lo tenemos. Correcto. Sí, digamos que partiendo de esa premisa de las diferentes utilidades que le podemos dar en el mundo académico, sin duda esto pues, puede ser una oportunidad de mejorar tiempos, de mejorar calidad audiovisual, de mejorar nuestro producto final como docentes o como comunicadores.
Yo creo que nos toca establecer como un flujo de trabajo donde partimos de una fuente de consulta que tiene que ser, como lo dijimos, verificable, en la cual nosotros estamos cómodos, que tengamos la habilidad para poder conectar rápido las preguntas de investigación, las preguntas que queremos responder. Luego tenemos que tener un acelerador de la síntesis de la información, porque el primer paso sería encontrar todos los papers o las investigaciones o bueno, todo lo que quisiéramos condensar, luego utilizar una herramienta que nos acelere la producción, que para mi gusto Notebook LM podría ser una herramienta inigualable para esto, donde nos permite sintetizar mediante tablas, audios, videos, hacer presentaciones, que bueno, creo que hoy por hoy abusamos un poco de eso porque son muy genéricas, pero todo eso nos permite sintetizar la información para nosotros poder hacer preguntas al paper, a la guía de 500, 300 hojas, y eso podernos sintetizar las ideas que queremos transmitir. Luego, yo en lo personal trato de hacer un análisis como multimodal, utilizando diferentes herramientas. Puedo pasarlo a Gemini, pero también puedo pasarlo a DeepSeek, por ejemplo, que es una plataforma china. Si uno quisiera, por ejemplo, contrastar la información, y así, digamos, puedo filtrarlo por muchas inteligencias artificiales generativas, puedo depurarlo en cloud, como ya le he ido enseñando mi forma de pensar, como mi perfil. Entonces yo hago como ese análisis multimodal y yo después tengo, pues, o trato de tener plantillas para lo que quiero comunicar. Yo hago esta información para tener cartillas o brochures para mis pacientes, entonces tengo una cartilla o un enfoque para eso. Luego tengo un template para presentar juntas, luego tengo un template para hacer redes sociales, etcétera. Entonces uno va, después del flujo, el desenlace, pues uno lo va organizando y tiene sus carpetas. Si puede utilizar Cowork o alguna cosa, una carpeta establecida para cada cosa, y eso pues hace que la información sea desde su inicio, desde su génesis, muy confiable y todo el tiempo verificada por nosotros y hecha con nuestra imagen y semejanza, si se quiere. Y aquí llegamos al punto que todos hemos escuchado y todos hemos oído, y es cómo hacer la pregunta correcta, ¿sí? Porque la pregunta es lo más importante para poder tener la información realmente que queremos tener. Entonces, Juan, ¿qué consejos le darías a los que nos están oyendo, los que nos están viendo, residentes, urólogos, en cuanto a el uso de prompts o criterios de búsqueda para realmente encontrar lo que queremos, pues lo que estamos buscando, pues? Fantástico, Santiago. Sí, pues creo que esa es como el núcleo de todo. Cuando uno quiere hacer que la respuesta tenga sentido y que tenga valor, pues desde luego que tenemos que enseñarle a la inteligencia artificial que estemos utilizando, el generador o la inteligencia generativa que estemos utilizando, desde quiénes somos, cómo nos gusta, o cómo nos gusta hablar. También le tenemos que enseñar que no queremos que sean condescendientes. Es importantísimo que le exijamos al chat que estemos utilizando, al LM que estemos utilizando, que sea crítico, que encuentre en nuestra propuesta problemas para que nosotros podamos construir una idea sólida, porque pues el problema, como lo sabemos, es que todas estas herramientas tienden a ser un sesgo positivo, y nos hacen pensar que estamos descubriendo la gran idea y pues realmente solo nos está sesgando para obligarnos a navegar y navegar y navegar en ese bucle. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Sí. Entonces, lo primero, pues, cuando vamos a hacer el prompt o la instrucción, el prompt no es otra cosa que la instrucción, y si ustedes buscan, hay muchísimas estructuras, hay muchísimas propuestas de qué decirle, de cómo hablarle, pero al final lo que tenemos es que decirle qué somos, quiénes somos, qué queremos, en qué tono queremos comunicarnos. Entonces, el primer paso sería definamos la identidad de quiénes somos. ¿Quién? ¿Soy un urólogo, epidemiólogo, docente o soy un streamer? Bueno, lo que sea. Luego, ¿qué tono quiero transmitir? En la voz. O sea, lo primero sería el quién, ahora el cómo, como un académico o como una persona que quiere tener cercanía con los pacientes, quiere tener palabras muy fáciles de interpretar. Luego queremos darle algo muy importante, que es el contexto. ¿Dónde estamos parados? Estoy hablando desde la academia, estoy hablando desde las redes sociales. El otro es las reglas de comportamiento, o cómo queremos que se enmarque tanto la red como el análisis y la respuesta, el outcome. ¿Qué queremos darle? ¿Qué queremos recibir de eso? ¿De acuerdo?
Y esa estructura que uno la puede modificar de muchas formas. Una primera aproximación es pedirle a la misma inteligencia que le genere uno el prompt. Yo eso lo hago con muchísima frecuencia, pero o les invito a que vayan teniendo una biblioteca de prompts para diferentes cosas que solo sea como cambiarles la estructura básica, modificable, y mantener la estructura básica para que sea mucho más fácil. Yo he generado, que eso será algunas reflexiones finales, mis propias, a partir de la arquitectura de software, mis propios aplicativos que me generan o que me van creando prompts, y eso pues también me ayuda mucho a acelerar mi flujo de trabajo. Pero hay que tener estructura, o sea, no quiero decirles que tienen que tener este. Básicamente es tener estructura, la que queramos, pero que eso, digamos, en cuanto más estructura tenga, mejor va a ser la respuesta y la calidad de la respuesta de lo que le preguntemos, desde la carta astral hasta que nos ayude a redactar preguntas de investigación o generar o hacer una plantilla para una junta médica. Juan, y aterrizándolo a la vida del urólogo en una semana normal, por ejemplo, un día normal de consulta, de hospital o de academia, clases, etcétera, ¿cómo nos podría ahorrar tiempo o mejorar la calidad de la información estas herramientas de inteligencia artificial? Para empezar a responder eso, me gustaría recordar que los chats o digamos, como los diferentes LLMs, los debemos personalizar. Cada, digamos, compañía tiene la posibilidad, por ejemplo, Gemini, de hacer gems o hacer chats específicos en ChatGPT. Bueno, cada empresa tiene su personalización, y ahí es un punto de inflexión, porque cuando empezamos a crear, por ejemplo, en Gemini gems para ayudarme a corregir o a generar un consentimiento informado personalizado para el paciente, que yo después pueda copiar y pegar en mi historia clínica, o que yo pueda hacer instructivos de acuerdo al nivel y el contexto del paciente, para que yo lo pueda imprimir inmediatamente, entregárselo, y el paciente pueda entender la información de forma, pues digamos, más clara. Más clara, exacto. Entonces, digamos, en la consulta, que sería el primer momento, o en la parte asistencial, hay una infinidad de posibilidades, y a medida que uno va conociendo y va empezando a hacer arquitectura de software y empieza a jugar con el vibe coding y empieza a hacer instructivos o modelos que le ayudan a uno a predecir o le ayudan a uno a perfilar pacientes, por ejemplo, que eso se puede hacer, o a yo ir codificando las variables de mi paciente para yo posteriormente analizarlas de forma más rápida. Vemos que todo ese flujo de trabajo en la consulta se puede acelerar. Ojo, hay que tener, aunque ya hay muchos, digamos, o propuestas de hacer asistencia en la consulta, eso pues se puede hacer, realmente no es difícil, hay que tener pues la información, informar al paciente muy bien acerca de esto, para que el paciente dé su consentimiento, y desde luego pues a medida que uno va como puliendo, si se quiere, o uno va refinando mejor lo que nuestro algoritmo o nuestra software o lo que hayamos diseñado vaya escuchando y vaya organizando la información, cada vez nos va a mejorar mucho más la información. Cuando uno empieza a hacer esto, pues uno lo hace de la forma más genérica, que puede ser poner a grabar el teléfono, una nota de voz, y después que lo transfiera a texto, y después que lo analice y lo trate de acomodar en una plantilla. Eso sería como la primera aproximación. Eso tiene varios problemas. Lo uno es que puede alucinar, puede darnos información errónea, pero lo más grave es que la información del paciente está expuesta. Claro. Entonces uno tiene que, a la medida que va refinando esto, tiene que idearse formas de codificar la información para que los datos sensibles del paciente no estén expuestos. O si queremos ir más allá, podemos hacer que el paciente acepte los términos y condiciones del manejo de datos, como lo hacemos en cualquier página con los cookies, etcétera, y que el paciente permita. Pero tú ten cuidado, porque la información del paciente puede empezar a rodar por internet, y bueno, ya sabemos lo que puede conllevar esto. Claro. También uno puede hacer flujos nativos en su computador que no tienen conexión con internet, y eso podría ser un poco más seguro, recomendable. Pero uno va a ir, digamos, escalando eso a medida que lo vaya experimentando. Esto realmente va mucho de hacer, de experimentar, y funciona bastante bien. Eso sería en la parte asistencial. Ayuda muchísimo, lo hemos implementado pues como plantilla o como acelerador en juntas de decisiones. También hemos tratado de un GEM o algún chat entrenado con guías y todo, que sea un participante más
de la Junta, simplemente como un juez, obviamente sin ninguna validez a la hora de opinar, pero sí que nos permita ver una posición diferente, porque eso pues obviamente es una de las ventajas de esto. Pero yo le Y pregunto, bueno, eso sería en la parte asistencial, y pues ya en la parte personal sí, ni decir todo lo que uno puede hacer con esto. Juan, y con eso que usted dice, voy a hacer una pregunta y es, eso que dice de participación en juntas, por ejemplo, ¿le meten la información del paciente o mejor dicho, cómo hace uno para tener esos datos sensibles, digamos, qué pone uno? ¿Qué datos pone y qué datos no debe poner, básicamente? Vale, pues realmente ningún dato que pueda relacionar el paciente con lo que se está viendo es lo que se debe hacer. Digamos, en eso hay que ser muy claros y muy estrictos. Y por eso si uno quiere empezar a utilizar este tipo de herramientas, uno previo a eso debería crear una aplicación o algún desarrollo para poder codificar toda la información del paciente. Que el paciente sea un código, o sea, un alfanumérico, que no sea, digamos, interpretable de ninguna forma. Y cualquier variable, o sea, lo que no se hace es, por ejemplo, subir el espermograma o subir la tomografía que tenga la imagen, porque pues ahí están los datos del paciente, pero uno mediante una codificación, o sea, que se extraigan esos PDFs y esos PDFs se pasen a un código que no sea, digamos, perceptible por el LLM que yo estoy utilizando, eso nos permite hacerlo de forma segura. Algo muy importante es, o que yo sugiero y que nosotros lo hacemos, es no grabar durante porque claro, uno tiende a poner a grabarla, pero ahí es muy difícil contener la información. Entonces es mejor utilizar un formato, una plantilla que uno puede diseñar y eso simplemente lo introduce al LLM que tenga entrenado, donde esté contenido las guías, pero también muy importante cómo se ha comportado la Junta o decisiones previas, o sea, si uno tiene casos ya o cómo se han comportado juntas adicionales con esto, pues eso le ayuda a uno a que la decisión sea más válida, a que tenga menos sesgo, pero pues lo importante es que nunca esté expuesto ninguna variable del paciente, ni fotos, ni nada de esto, pues porque esto no sabemos esto cómo puede terminar, ni dónde está llegando, ni quién, y qué van a ser los dueños de toda esta información con eso, que finalmente esta información no es nuestra, esa información está contenida en los servidores y pues nosotros damos permiso para que aprenda de nosotros, pero también para que tenga toda nuestra información. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Listo, Juan. Y ahora vamos a hablar de lo que son las limitaciones, los errores y los riesgos, ¿no? Porque también es importante hablar de, existen riesgos. ¿Y qué riesgos identificas con el uso de la inteligencia artificial en neurología? ¿Con qué hay que tener cuidado? Sin duda hay que tener cuidado con la excesiva confianza que se empiezan a tener en estas herramientas. Y pues como se ha visto, pues las personas han llegado al punto de ni siquiera validar y empezar a leer como autómatas lo que les envía o copiar y pegar lo que les arroja el output del chat que están utilizando. Y pues eso primero es evidente, o sea, realmente es muy evidente cuando eso no pasó por ningún filtro humano, o sea, no toca tener un detector de inteligencia artificial. Y pues las alucinaciones son enormes. Y en verdad, cuando han hecho estudios de esto, pues se da cuenta que está plagado de errores. Y un concepto muy importante es que la inteligencia artificial no hace mejor las cosas que nosotros como resultado. Y si trabajamos en equipo, mucho menos. Al final, lo que hace es que la puede hacer más rápido. O sea, es un tema de eficiencia. O sea, la definición de un sistema inteligente es que sea eficiente y así, digamos que se debe concebir la inteligencia artificial, como lo hizo François Cholet cuando hizo esta definición. Pero realmente el tema no es mejor que nosotros, porque nosotros podemos examinar el paciente, podemos tener una percepción, un análisis mucho más profundo en muchos aspectos, nos hace más rápidos, quizás o más eficientes, o el concepto de un super urólogo. Y como decía algún colega, no es que sea una inteligencia artificial, sino que es una inteligencia aumentada. Entonces realmente es como volvernos como super urólogos cuando lo utilizamos de forma responsable. Pero de forma irresponsable vamos a incurrir seguro en faltas éticas graves, y nunca la responsabilidad va a estar en la inteligencia artificial, sino en nosotros. Podemos tomar malas conductas cuando una persona no tiene o quiere validar una conducta, pero pues no tiene un trasfondo, no tiene un andamiaje académico, pues lo que hace es lo que vemos muchas veces con los pacientes, que
les meten todos sus exámenes y llegan con unas propuestas bastante descabelladas a veces. ¿Por qué? Pues porque el LM que están utilizando, el chat GPT, eso pues no tiene contexto, está pensando que por la mañana le preguntó el horóscopo, pues por la tarde le mete unos datos de cáncer de próstata, pues está descontextualizado y en esa medida la respuesta es muy mala, pero desafortunadamente tenemos colegas, no solo urólogos, pues en general, que están utilizándolo de esa forma. Entonces empiezan a meter información sin contexto, sin darle los ajustes y pues nada, él se mete a Wikipedia y le da la respuesta de Wikipedia de cáncer renal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con las alucinaciones, con la información mentirosa e incompleta además, que es bastante frecuente. Entonces uno puede utilizar esto extensivamente, uno puede hacer lo que uno quiera, pero uno tiene que, sí tiene la responsabilidad inamovible de validar la información. Hay que leérselos. Uno puede escribir un libro si quiere con inteligencia artificial, pero uno no puede pretender escribir todo un libro y no irlo a leer ni una sola vez y verificar que las referencias existan, que es bastante frecuente que ocurra esto. Sí, y lo que usted dice es muy cierto y es súper importante. O sea, el conocimiento lo tenemos nosotros. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta cuando uno, a veces, muchas veces, pues da una respuesta que no es y uno sabe que esa no es la respuesta y uno mismo dice, eso no es así. Y él mismo dice, ah, sí, perdona, no sé qué. Eso hace mucho la diferencia porque probablemente gente que no tenga el conocimiento, y estamos hablando de urólogos, estamos hablando de médicos, o sea, responsables con la salud de un paciente, eh, pues ahí hace mucho la diferencia de aquellos que no tienen el conocimiento y pueden guiarse por una respuesta que está completamente errada. Entonces, creo que es súper importante lo que tú dices, o sea, es una herramienta que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, pero no va a reemplazar mi conocimiento ni va a reemplazar mi juicio clínico, que eso también creo que es muy importante. Y hablando de otro campo muy importante que nos va a ayudar la inteligencia artificial es la parte académica. O sea, muchas veces lo vamos a usar para congresos, para clases, para hacer presentaciones, ¿sí? Entonces, hablando, digamos, desde la parte del residente que está en formación y que lo estamos viendo cada vez más, están utilizando mucho más estas herramientas para hacer presentaciones y para hacer análisis, digamos, de artículos, ¿sí? ¿Qué consejos le darías a los residentes para usar bien esta herramienta en su formación? Porque creo que es muy importante eso. Pero, por supuesto, pues aquí quiero valernos de una anécdota que pues nos compete a los dos y es que hace años cuando uno estudiaba para un examen teníamos que dividirnos todos los capítulos de Campbell de un tema y hacer un resumen, pues uno confiaba ciegamente en el colega, en el amigo, en el residente amigo que hacía un resumen, uno no sabía ni cómo, ni qué, digamos, qué calidad. Y pues eso era la fuente de estudio porque era imposible en el tiempo, con las actividades académicas, con la carga asistencial, leerse las 2000 páginas que tocaba leerse. Hoy existe una oportunidad de oro que eso no necesitamos depender de un humano que nos haga un resumen de buena calidad a tiempo. Siempre había gente que se demoraba mucho más porque está en rotaciones más difíciles y simplemente nos sentamos y en 5 minutos tenemos lo que a nosotros quizás nos tardaba meses en obtener, un documento más o menos resumido, de calidad variable y discutible, y sin posibilidad de sintetizarlo más. Entonces creo que hoy la oportunidad de acelerar el proceso de síntesis de la información, de organización de la información, por ejemplo con Notebook LM, yo creo que ahorita pues es demasiado sencillo estar actualizado y si uno además va aprendiendo otras cosas y entonces empieza a crear un flujo de trabajo, una automatización que haga una búsqueda cada 3, cada 4 días, cada semana de los temas con las palabras mesh que a mí me interesan y que eso me lo guarde en una carpeta y que después de esa carpeta eh, todos esos papers los conecte con Notebook LM y que todos los sábados por la mañana me tenga un resumen o una presentación o un audiolibro, un podcast del tema que a mí me interesa, pues eso es una habilidad que siempre y cuando uno quiera, tenga la voluntad y además quiera aprender a hacer eso, pues lo va a tener y va a ser una persona que va a estar por encima del promedio. Eso siempre ha estado, sino que antes costaba quizás más, pero también la vida hace justicia, porque antes no había el mismo volumen de información que hoy tenemos. Entonces, claro, digamos que es un crecimiento que puede ser como equitativo, que hay mucha más información de mala calidad,
Entonces, necesitamos herramientas que nos ayuden a clasificar. Ahora, en cuanto a las presentaciones, yo sí hago un llamado y lo hago siempre que puedo. Es que, claro, si hacemos Notebook LM, nos puede hacer una presentación bastante buena, pero también con muchas alucinaciones, porque hemos sido víctimas todos de ello. Pero sí los diseños son muy genéricos, entonces depende de qué queramos hacer, porque sabemos que puede ser descrestante, puede ser muy interesante, pero a veces son gráficas sobresaturadas, que no dicen nada, y que pues nada, pueden, digamos, ahí como impresionar un poco, pero también tenemos que ser eficientes en la comunicación y montar un poco de gráficas que nos hace Notebook LM a veces sin mucho sentido, pues no tiene gran validez. Pero la invitación es que uno sí puede ajustar y puede darle prompts, acuérdense, a Notebook LM y le podemos decir cómo queremos la presentación. Y eso a veces de prueba, de ensayo y error, y logramos tener una forma que comunique lo que nosotros queremos comunicar, pero recordar que menos es más. Y a veces esas presentaciones tienden a ser, uno, genéricas, sobrecargadas, y pues un poco insulsas en la cantidad y sobrecarga de información que nos puede dar. Yo creo que no podemos reemplazar eso, porque claro, es muy sencillo meterle 10 guías y hágame una presentación, pero esas presentaciones muchas veces son cortas, son un poco miopes en los conceptos, entonces hay que tener cuidado, pero desde luego que eso llegó para utilizarse y va a cambiar, o sea, va a cambiar y eso se ve en muchas universidades. Entonces, sí debe haber como un cambio en el paradigma de la educación basado en inteligencia artificial. O sea, perseguirla no tiene ningún sentido, pero sí nos toca cambiar nuestra forma de evaluación y centrarlo más desde el concepto, desde lo que tiene la otra persona en la cabeza, en su sentir, digamos como en la percepción real y profunda del concepto. Digamos que las presentaciones, los ensayos, desde luego seguirán siendo herramientas de transferencia o de comunicación, pero ya va a ser mucho más fácil saber si alguien tiene o no el concepto, no a través de una presentación muy rimbombante, sino sentarse a hablar 3, 4 minutos de una idea profunda o de un tema controversial. Eso creo que va a hacer que retomemos el juicio clínico, el juicio argumentativo, pues que se ha perdido mucho en muchos aspectos. Y creo que el trasfondo utópico de todo esto es que nos liberemos de tareas repetitivas, centradas en la productividad, en la producción, y volvamos a mirar a los ojos al paciente, podamos criticar los conceptos y podamos sentarnos a tener una tertulia o una conversación enriquecedora, que eso ahorita pues a veces una reunión académica son 10 presentaciones y pues nadie ni siquiera sabe de lo que está hablando el otro. Yo creo que hay que ver esto una oportunidad sin duda en esto también, porque es una oportunidad desde muchos puntos de vista, pero esto es una oportunidad de replantear lo que es el concepto del saber y lo que hace a alguien bueno en un arte o no, en un área. Sí, de acuerdo. Si algo yo personalmente le veo mucha ventaja a las herramientas de inteligencia artificial es para las presentaciones, ¿sí? Porque definitivamente sí nos vuelven mucho más eficientes a la hora de hacer una presentación. Es muy importante, obviamente, decir que el conocimiento, digamos, la información la sabemos nosotros, nosotros sabemos buscar artículos, sabemos con qué vamos a alimentar esa presentación. Entonces yo ahí le veo una gran ventaja. Y ahí viene mi pregunta y es, ¿hay que hacer disclaimer de que usamos inteligencia artificial para hacer la presentación? ¿Es obligatorio poner esa primera diapositiva de usé inteligencia y usé tales herramientas o realmente no es como tan necesario, digamos, desde la parte, no sé, como de responsabilidad, no sé? Digamos que al final estamos utilizando inteligencia artificial generativa, ya sea que utilicemos Nano Banana para hacer una imagen o Napkin para hacer un esquema. Entonces sí es muy importante en cada diapositiva, en cada slide, referenciarla. Y la referencia puede ir desde creado con Nano Banana mediante prompt o poner la referencia. Digamos que, por ejemplo, en Notebook LM por defecto sale abajo que es hecho en Notebook LM. Hay una tendencia como a borrarlo pues para que piensen, pero pues es evidente que eso no lo hicimos nosotros. De acuerdo. Por la complejidad y por lo que hablamos, porque la imagen a veces no dice nada y es muy rimbombante. Pero sí debería, digamos, referenciarse el uso de la inteligencia artificial para
la generación de imágenes, videos, inclusive de audios. He visto, por ejemplo, que utilizan casos clínicos, o sea, que se genera un video de una paciente, eso es un paciente hipotético y es pues, generado por inteligencia artificial 100%, pero a veces es difícil saber porque parece que fue un video hecho en un estudio. Si la persona tiene un plan de pago muy bueno, pues puede hacer cosas impresionantes. Entonces hay que referenciarlo siempre. Y el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, como corrector de estilo o como, digamos, asistente para hacer tablas o para hacer esquemas, bueno, cualquier cosa que podamos utilizar ya en la elaboración de un paper, de una comunicación, es absolutamente importante comunicarlo. No debemos sentirnos como haciendo algo malo utilizándolo. Claro. Lo que estaría mal es crear toda la revisión sistemática con inteligencia artificial y no leerla, ni corregirla. Eso sí sería pues gravísimo. De acuerdo, y creo que en la parte académica, los que estamos en la parte académica con universidades, sobre todo con gente en formación, que además tienen que hacer, por ejemplo, trabajos de investigación, trabajos de grado, cosas que implican una investigación, que implican leer, que implican hacer una tarea realmente juiciosa. También hay herramientas dentro de las mismas universidades para detectar qué tanto se usó la inteligencia artificial. Eh, y yo creo que eso es una línea muy delgada porque lo estamos usando, la están usando, pero yo creo que eso también es para identificar de pronto si uno está plagiando de pronto información y no la está referenciando bien, o si es un trabajo original que realmente no sea tan original. O sea, realmente esto también nosotros mismos nos ponemos límites y herramientas para poner límite a la vasta información que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que eso también, pues es importante. Nosotros mismos la creamos, pero también le ponemos los límites para, bueno, esto no es original o esto no es así, porque le cuento anécdotas y para que también sepan, hay casos de trabajos de investigación donde todas las referencias, ponen todas las referencias y cuando de pronto uno va a ver las referencias no existe, ¿sí? Entonces es como realmente leerlo por lo menos y saber que esa referencia no existe y pues eso es algo básico, ¿no? Claro, sí, eso sería lo mínimo si uno va a utilizarlo, revisarlo, pero no, se ve muchísimo y han tenido que retirar muchos artículos de revistas de Q1, Q2 porque se dan cuenta que no, que está todo creado con inteligencia artificial y uno siempre tiene que sospechar, digamos que, a ver, siempre va a refinarse, cada vez se van a refinar más las formas para que sea indetectable, porque cada vez hay herramientas que humanizan más, humanizan mejor, introducen errores, introducen, bueno, obviamente cuando es algo hecho muy genérico no se da cuenta porque está muy bien hecho, o sea, lo tan bien hecho es altamente, de hecho esos son los criterios, cuando está tan bien hecho y cuando se evalúa por qué cuando se hace, por qué se cree que está hecho con inteligencia artificial es porque está demasiado bien hecho. Es imposible que uno escriba eh, un, todo un paper sin haber cometido errores gramaticales en el tiempo, o sea, es difícil, es muy poco probable. Pero distinto a si lo hice y hice una corrección de estilo con tal herramienta y eso es diferente. Pero ya se han visto cosas tan aberrantes como crear bases de datos eh, ficticias, por ejemplo. Entonces, pues uno también tiene que ver de dónde proviene la información. O sea, si es una persona que está publicando un ensayo clínico, que pues dice de dónde hizo un ensayo clínico, eso, pues digamos que las cosas también en el sentido común nos puede ayudar mucho a tratar de determinar la veracidad de las cosas, ¿no? Pero va a haber un punto muy difícil, Santiago, porque las personas que sepan manejar bien esto y que tengan, por ejemplo, hay ya empresas chinas que, sobre todo en marketing, pues, que pueden simular campañas publicitarias pues, digamos, en personas que no existen, o sea, en un algoritmo que simula 10.000, 15.000, 14.000 personas y te puede dar la tendencia del mercado o de tu campaña en ese mundo y en ese mundo imaginario y que tiene validez cómo se comportaría o sea, una comunidad, una muestra de 15.000 personas. Entonces, probablemente exista, o eso es un riesgo, que van a haber laboratorios, o sea, como ambientes simulados y emulados de humanos donde se comporte X o Y cosa, pero ya lo está haciendo en mercadotecnia, en,
En neuromarketing seguramente va a empezar a ocurrir también en el tema médico, pues porque a través de la información que ya tenemos, que se ha recolectado durante tantos años, pues los datos están, el comportamiento estadístico de las variables demográficas existen. Entonces simplemente es eh, hacer un algoritmo, hacer un tema matemático que ya hoy se hacen. Por ejemplo, en muchos tipos de estudios se hacen análisis de propensión o se balancean grupos a través de técnicas matemáticas para que sean comparables, pues ya lo hemos empezado a hacer, ya esa ventana está abierta. Entonces no estamos muy lejos de empezar a hacer estudios donde sepamos cómo se va a comportar X o Y cosa a través de simulaciones. Eso seguramente va a llegar en algún momento, discutible desde el punto de vista ético, pero pues es la realidad. Entonces, entre más nos demoremos en entender esto, entre más empecemos a estar perdidos o no entender qué es el machine learning, deep learning, qué es la inteligencia artificial generativa, pues digamos que vamos a estar perdidos en un mundo donde cada vez nos van a meter eso por todos lados, los hospitales cada vez van a venderse más herramientas que nos pueden acompañar en la consulta, en la interpretación de imágenes. Entonces, simplemente es montarnos rápido a tiempo y de forma organizada y siempre estar organizados. Esto no es como que ¿qué aprendo? ¿Dónde aprendo y qué hago? No, o sea, no funciona así, porque al igual que cuando aprendimos medicina, tenemos que aprender muchas habilidades y entender muchos conceptos, de pronto unos con más profundidad que otros, pero nos toca ir como conociendo y mi invitación siempre es a empezar a hacerlo. Pero pues hay formas y uno mismo puede crearse su esquema de aprendizaje y se lo puede hacer el mismo chat que esté utilizando. Le diga, necesito que me haga un plan de aprendizaje de 3 meses de cero a poder crear un software para mis necesidades, para hacer la lista del mercado, para poder saber cómo son las finanzas de mi hogar, etcétera. Juan, y en tu experiencia y con tu conocimiento, ¿cómo crees que la inteligencia artificial va a cambiar la práctica urológica en los próximos años? Bueno, yo creo, y no sé si tengo una percepción muy utópica, pero yo creo que esto nos va a hacer reencontrarnos con la profesión. Cuando uno le pregunta a muchos colegas que los tiene cansados, pues la papelería, el desgaste administrativo, a veces el desgaste de explicar lo mismo 20 veces y muchas veces sin éxito, poder, digamos, todas esas tareas repetitivas, aburridoras y que desgastan tanto, poder acortarlas y no solo acortarlas, sino hacerlas mejor, eso nos va a volver nos va a permitir reencontrarnos con el paciente, por lo que muchos estudiamos medicina, que es ayudar, poder cambiar de forma amable, empática. La palabra empatía es, creo, lo que centra toda esta discusión. Y nos vamos a poder volver a centrar en el paciente, en la comunicación, en vernos, en hablarnos. Y todas estas tareas administrativas necesarias, por supuesto, se va a ocupar otro elemento de la sociedad, otro elemento de nuestra profesión, que serán todas estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que vamos a ser como super urólogos con mucho más conocimiento, con eficiencia a la hora de entender conceptos nuevos, de poder condensar la información y tener conceptos sencillos pero claros. Vamos a ser, al punto de ser superurólogos, también vamos a ser más humanos y vamos a tener probablemente 3 o 4 horas más de tiempo libres en el día para dedicarnos a nuestros hobbies, a nuestras familias, a armar legos, a lo que nos gusta. Y creo yo, al final de todo esto, pues esto aumentará nuestros índices de calidad de vida y podrá aproximarnos mucho más a lo que sería ser felices, de alguna forma. Creo que eso es un concepto distinto, pero podría ayudarnos a tener una mejor trasegar en nuestra profesión y en nuestra vida. Ya para cerrar, denos 5 herramientas de inteligencia artificial que nos recomiendas, que recomiendas a los urólogos, a los residentes, y para qué. Entonces, esta para esto, muy puntual, que nos va a servir, digamos, para las distintas tareas que tenemos que hacer. Para mí, Notebook LM, que es de Google, imprescindible. Me parece que esta es el eje del aprendizaje. Podemos condensar ahí todo un canal de YouTube, podemos ver
el Congreso Nacional de Urología o el Congreso X que está en YouTube, ponerlo ahí y resumirlo y tener memorias del Congreso, o sea, Academia, Notebook LM. Para mí Gemini me ayuda mucho en la generación, si queremos generar imágenes, Nano Banana me parece que es muy útil, me parece que hay imágenes, obviamente dependiendo del prompt, muy valiosas. Yo les recomiendo mucho Answer This, así se llama Answer This, pero también está el nivel de Elicit o Consensus, que es preguntas de investigación donde nos van a dar respuestas estructuradas, obviamente verificables y pues muchas verificadas y reales. Cloud estuvo o está en auge porque nos permite hacer coworking, o sea, nos puede hacer cowork, que es que yo le doy el permiso a Cloud de estar en mi computador y hacerme organizar mis carpetas, mis tareas repetitivas. Entonces, ese con un poco más de conocimiento y destreza me parece que es imprescindible. Hay que saber utilizarlo para que no cueste mucho, digamos, el desgaste del uso de los tokens. Y creo que, bueno, y quizás el último que yo pueda recomendar, bueno, ese depende, ¿no? Pero utilizar cualquier herramienta de bytecoding, que puede ser Codex o puede ser también el de, que es de ChatGPT, o el de código de Cloud, que nos permite hacer ingeniería de software, pues, o sea, hacer aplicaciones, ponerlas a prueba, en marcha, en códigos sencillos, desde prompts, que eso es, digamos, como el bytecoding es yo pedirle al chat que esté utilizando, hágame un código y yo después utilizarlo en una de estas herramientas de código para poderlo utilizar y desplegar y eso poderlo poner en internet y empezar a utilizarlo yo y las personas que queramos utilizarlo. Entonces sería como esas herramientas que cada una tiene una utilidad y desde luego que puedo integrarlas todas, ¿no? Que eso pues, es otro tema, pero la integración es lo que nos permite hacer cosas pues, que pueden sorprender a otras personas, a crear agentes, que es ahorita pues lo que deberíamos estar volcados a hacer agentes, y entre más agentes tengamos y hagamos ecosistemas de agentes, pues podemos hacer cosas muy interesantes. Y creo que muchos emprendimientos están sustentados hoy por hoy en eso, pues emprendimientos digitales. Perfecto. Definitivamente esta conversación nos deja algo muy claro y es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. O sea, no podemos quedarnos atrás con la inteligencia artificial, que no va a reemplazar nuestro pensamiento, sino nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en nuestras tareas y que tenemos que usarla de forma responsable definitivamente. Y lo otro es que yo creo que nos deja es que si queremos aprender más, pues hay muchísimos cursos y hay muchísima gente experta como tú, de la cual uno puede aprender para que todas esas herramientas obviamente estén encaminadas a nuestra práctica como urólogos, como las vayamos a usar de una forma responsable y que definitivamente nos traiga beneficios a nosotros como médicos y al paciente claramente, porque todo esto va encaminado pues definitivamente al paciente o a los estudiantes obviamente en su formación, eso también es muy importante. Juan David, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, gracias por compartir tu conocimiento, porque eres un experto en esto, en el ambiente urológico, y de verdad agradecemos muchísimo todo esto y esperamos que los que nos estén escuchando, los que nos estén oyendo, pues aprendan mucho más y se interesen más por este tema y aprendan muchísimo más de este tema. Así que Juan David, de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Santiago, a la Sociedad Colombiana de Urología, realmente les agradezco mucho este espacio, esta oportunidad. Saben que todos los colegas y todos los que necesiten, pues cuentan conmigo. Para mí es un gusto, poder compartir esto, estar con ustedes acá hoy. Y bueno, hay que empezar a hacerlo y entre más le haga uno, más va conociendo, más falla, más fracasa y más se enamora de esto. Y esto es fantástico. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por haberse conectado nuevamente en este episodio de UroConnect. Ya nos encontramos en mitad de año, se acerca un evento muy importante para nosotros que es el Congreso Nacional de Urología. Entonces nos vamos a volver a ver en septiembre con nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados para que aprendamos juntos. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Chao.